Vamos, estamos grabando. Ya, continuamos entonces de donde nos quedamos ayer. Lo último que hablamos fue de modal verbs. Y ahora vamos a continuar desde Entonces dice, modal verbs, they act as an auxiliary verb in verb phrases. They do not take inflection to show agreement or tense. They precede the negative particle not in not negation. Eso, they precede the subject in just no question. Okay, so this is the new stuff we have to work on today. We have to work with today. Vamos a empezar. No. Ahí está. Okay, so yes, no questions. Today we are also dealing with the idea of modal verbs. So these are modal verbs. And this thing is yes, no questions. Y el computador está a todo lo que da. Just no questions. Okay. In questions, for example, we will continue with the same, or basically the same examples. I will play. When we use a modal verb in a statement, then what we have is that within the verb phrase, we have the verb head and the auxiliary verb, right? Auxiliary verb. And this is premodifier, auxiliary verb premodifier. An auxiliary verb, when we do a question, then is placed in front of the subject. So whenever we do a question, then what we have is a movement will I play. Oh, que plata se mueve súper lento. Que se mueve tan lento que no tengo abierto. Que no tengo abierto esto. No puedo hacer nada más. Eso. Sí. Sí, vamos a ver si el video es lo que molesta. Will I play? Will I play? Right. So whenever we create this analysis, then what we will have is something like this. In this sense, the auxiliary verb premodifier is placed or is being interrupted. The verb phrase is being interrupted by the presence of the subject. Just like in this example. What happens with a main verb then? What happens with the main verb then? What will happen is the following.
A ver si paro mi video. Se sigue compartiendo, chiquillos, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí. No, es igual. Will play. I will play. I can't move. Play I. It's impossible. It's impossible, right? So, okay, all over again. We're talking about modal verbs and the way in which they behave. The very first stuff is that a modal verb acts as the auxiliary verb in verb phrases. We already know that. They do not take inflection to show agreement or tense. We know that. Agreement means that the presence of an item will influence on the way in which we're going to write another item inside of a phrase. So, for example, in Spanish, there is a strong connection between the noun and the adjective. In terms of gender and number, el niño bonito, la niña bonita, but in English it is not in that manner. In English, agreement can be found between determiners and nouns, for example, nouns and verbs, but not any verb, just or mainly main verbs. Auxiliary verbs, they are not affected, I would say, by this agreement, right? Why? Because auxiliary verbs, modal verbs, they can't be, they don't take inflection, right? To show agreement or tense. We already know that. We talked about that yesterday. The third characteristic is that the modal verb is the one being affected by the negative particle not. Therefore, they precede the negative particle not in not negation. How can we prove that? We can prove it by using, for example, a contracted form for an auxiliary verb. So, for example, I will play. Will is the auxiliary verb, therefore the negative particle not will affect it. I will not play, and then the contracted form, I won't play. So that's our proof. Fourth characteristic, they precede the subject in yes no questions. So therefore there's a movement that we try to prove by using these examples. I will play, will I play, right? So in the analysis then what we have is that the auxiliary verb premodifier will is being placed in front of the subject I, right? That feature will produce something that we will call discontinuous verb phrase. I'm going to add it in. Verb phrase. Discontinuous verb phrase. Yeah, that's true. So another way in which we can also call this very same feature is subject operator inversion. That's another way in which we can call it. Subject operator inversion. Subject operator inversion. You know what? Yo creo que anda lento porque el archivo es muy pesado. Voy a intentar hacerlo todo de nuevo en un nuevo documento. Les puedo apostar que va a funcionar bien. Entonces, modal verbs, ¿vieron? Modal verbs. I will play versus will I play. Nuestra prueba entonces es que esta verb phrase se abrió para dar espacio al sujeto. En el análisis entonces
auxiliary verb, pre-modifier y verb head. En el centro quedaría este pronoun head. Por lo tanto, esto es una verb phrase y esta es la misma verb phrase. Y aquí está la noun phrase. La noun phrase sería el sujeto y esta sería la parte verbal. En la prueba que nos establece el libro de Biber, recordemos que yo saco las cosas del libro de Biber, Longman Student Grammar of Spoken and Written English, del 2005, y la versión del 2002 también. Si yo quisiera ocupar el main verb, ¿cierto? En este caso, el main verb sería el verbo play, ¿sí? Y quisiera hacer esta misma inversión, no sería posible, ¿cierto? Eso sería imposible, porque de hecho tendría que aparecer un primary verb para ocupar el lugar de ese modal verb, ¿cierto? Quedando entonces exactamente la misma, el mismo análisis. Este sería pronoun head, ¿cierto? Sí. Esa es la idea. Los verbos modales son causantes de un efecto llamado, lo dejo en verde, subject operator inversion. Operator inversion. Subject operator inversion. Vamos a silenciar al Camilo. Eso, perdón Camilo, ahí después se puede desilenciar. Subject operator inversion. Ahí está. They take a very infinitive verb as the main verb in the verb phrase. Okay. Another feature for modal verbs is that they will take a very infinitive, which means that in the construction I will play, right? Lo que está en verde no es parte del análisis, son solo notas. Play has a form, and this form is very infinitive. Very infinitive. That is to say that we have two different infinitives. The to infinitive and then the very infinitive. So the to infinitive will be to play, and then the very infinitive will be just play. Let's take a look at some other differences. If we also think about other forms, like for example, I have played, I have played. Why I'm saying this? Because both forms, that is to say, I will play and I have played, are being built by two different verbs inside of a verb phrase, right? So I will play and have played. How many verbs? Two verbs per each phrase, but they are not working in the same manner, even though both phrases have the same number. The difference in have played in comparison with will play is that the main verb the analysis will be the same, right? But the difference will be that in the construction, we will have the verb have plus an ed2. Meanwhile, in will play, the construction will be will plus verb infinitive, which means modal verb plus verb infinitive, right? So there are differences. That is why have is not considered to be a modal verb. Now, let's talk a little bit about semi-modal verbs. When we deal with semi-modal verbs, for example, want to, in the example, I want to play, right? The analysis is then, this is a verb phrase,
The last one is the verb head, and the previous one is the previous one is an auxiliary verb, pre-modifier. Okay, so all over again. Want to play, have played, will play, will play. The three of them, they work in the same manner in terms of syntactic analysis, but they are created by following some other rules, right? In the case of the semi-modal want to, they are also being followed by a bare infinitive, which means that that thing is another similarity between semi-modals and modal verbs, right? ¿Alguna pregunta de esto? No entendí lo que está en verde. O sea, de por qué se hace eso. No, lo que está en verde no se hace, lo dije. Lo que está en rojo es parte del análisis, todo lo que está en verde son Ah, notas, son solo no, perdón. comentarios. ¿Ya? Eso es un tema. Lo importante, lo que me interesa que comprendan de esto es que un modal, un verbo modal, tras él va a haber otro verbo, ¿cierto? Y este otro verbo está en una forma específica. Su forma se llama bare infinitive, ¿ya? Entonces, mi segundo pensamiento fue, si esto existe, esto quiere decir que hay otras cosas que también existen, ¿no? Como por ejemplo, muy obvio lo que estoy diciendo, pero debido a que se parece a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, will play, dos verbos juntos, have played, dos verbos juntos. Pero have played es completamente diferente a will play debido a que have no es un verbo modal, por lo tanto, no es necesario que tras él vaya un bare infinitive. La prueba es que played es un ED2, la construcción es diferente, aunque sintácticamente son similares. El tercer punto que hago es para mantener la misma idea. El tercer punto que hago es que la aparición del semimodal want to lleva atrás otro verbo, o sea, volveríamos a decir que sintácticamente son todos iguales, más su construcción es disímil. ¿Cachai? Eso es lo que interesa. Resumen, sintácticamente pueden haber cosas que sean similares, ¿sí? Mas no indica que sean iguales. O sea, te puedo decir que 1 más 2 más 3, ¿cierto? Es una suma. Y que A más B más C es otra suma, pero el resultado no es el mismo. ¿Sí? Se pueden parecer, mas no son iguales. Eso es lo importante. Continuemos. Lexical verbs, structures and patterns. Regular and irregular verb endings. Ya, todo esto es algo para leer, no voy a caer en mayor explicación, solo leerlo. Regular and irregular verb endings. Inflections are morphemes that express grammatical meaning, lo sabemos. Most verbs are regular, también lo sabemos. 3. They use the same inflection to mark person, tense, aspect, and voice. Los regular verbs usan inflexiones para marcar cosas gramaticales. Esas inflexiones que van a marcar, o lo gramatical que van a marcar, es persona, tense, aspecto y voz. ¿Sí? Eso. However, not many grammatical distinctions are marked on verbs in English. We know that, right? So, therefore, if I say I walk, is the first person present tense. If you say you walk, is the second person present tense, right? Okay, this is something also I would like to add about the idea of pronouns, right? Whenever we talk about pronouns, we say something like this. We say, oh, this is the first person, this is the third person, which means there's a second person. The idea behind that is the following. The first person is the doer of the action, the one which is speaking. The second person is the receiver of the action, therefore the one which is listening, right? That's the second person, you, I, you. But then the third person is the person about we're talking, is the person we're talking about, right? That's why he, she, it is considered to be the third person, right? That's the first distinction. In pronouns, you have first, second, and third person. The other distinction is number. What happens if the ones that are speaking are more than one single person? Therefore, we have a plural form.
So we have a first person plural and a first person singular. So I is the first person plural singular, and we is the first person plural. The very same with you, the second person singular or the second person plural. The very same idea with the third person. The third person singular is the pronoun he, she, its, any of those, and the third person plural is they, right? So that's the idea. In pronouns, therefore, we make distinctions between number and person. That's it. So, however, not many grammatical distinctions are marked on verbs in English. So what we have in here is that the verb walk does not take any inflection in order to refer to the first or the second person, right? It's the same verb written in the same manner. De manera de hacer el contraste con el español, en nuestro idioma, tenemos una inflexión para cada persona, ¿no? Yo camino, tú caminas, cambió, inflexión. Tú caminas, él camina, ella camina, nosotros caminamos, ellos caminan, vosotros camináis, creo que se dice. ¿Cachai? Entonces, claro, el español es mucho más complejo. Por lo tanto, esa pelea vieja es que el inglés es más bonito que el español, es que el español es más lindo que no sé qué. No, el español, podríamos decir, en base a lo que hemos visto, que quizás tiene cierto grado de complejidad en el proceso de inflexión de sus verbos, que lo hace mucho más, no diría rico, pero sí diría variable, un repertorio mayor, diría eso, ¿sí? Eso. No sé si ustedes caen en esos tipos de argumentos, caen en esos tipos de argumentos, ¿no? Es que este es más lindo porque es más lindo, este es más feo porque es más feo. En esos argumentos absolutos, ¿cachai? Eso es cuático, no lo haga. Creo que solo habla del poco conocimiento del tema. Cuando alguien está muy seguro de algo, tiende a no saber mucho de eso. Eso es cuático también, efecto Dunning-Kruger. English verbs have few morphological forms. Regular verbs have only 4 morphological forms. Therefore, any verb, any main verb, any regular main verb in English, any regular main verb in English can be written in 4 different forms. And they have names. They can be the base form, walk, for example, which will refer to the infinitive, the present tense except the third person singular and the subjunctive. We're going to see that later on, right? That's the first form, right? The second form will be the S form. They call it S form. The S form is used for the third person singular just in the present. Then we have the ing form, which is being used to show ing participles. For example, present continuous or progressive, right? Or nominalizations. Nominalizations, el proceso de transformar algo en un noun. Nominalización. Ejemplo, el más famoso, reading, speaking, listening, writing. Todas esas son nominalizaciones. ¿Qué significa eso? Son verbos que se ocupan como sustantivos y para hacer eso le ponemos ing. Porque yo puedo escribir esta marcianidad. Puedo decir reading is good, right? Y puedo decir I am reading. I am reading this. ¿Cuál es la diferencia entre el primer reading y el segundo reading? El primer reading es un sustantivo. El segundo reading es un verbo. Profe, ¿cómo cacha eso o cómo sustenta esa idea? La sustento en su posición sintáctica. ¿Por qué? Porque el segundo reading se encuentra en un contexto sintáctico muy similar a una verb phrase, de hecho es una verb phrase, en el cual podría establecer que am es el auxiliary verb pre-modifier de
reading, que sería el verb head. Que reading, esa ing, lo único que me está diciendo es que es un proceso que no ha terminado y que continúa, y que el am me dice que está en presente. Y por eso se llama presente continuo. ¿Sí? Mientras que el primer reading, su posición sintáctica se encuentra adelante, enfrente del main verb. Y sabemos, lo dijimos ayer, que existen unas cosas súper importantes que se llaman valency patterns, que todavía no nos vemos. Lo que significa que hay rules for writing, for speaking, hay un ordenamiento necesario, y lo que nos dice que en una oración inglesa el sujeto va primero, luego va el verbo, y luego algún tipo de complemento. Esa X significa que pueden haber más cosas. Y también sabemos que un sujeto es el doer of the action. Si es el doer of the action, es una entity. Y sabemos que las entidades son representadas por nouns. Therefore, reading es un noun. ¿Queda claro ese proceso, no? Profe, me perdí en el porque dijo sujeto. ¿El sujeto es un qué? El sujeto es el que hace la acción, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, cuando yo veo algo, digo, Juan, doer. el doer of the action. Si yo dijera entonces, por ejemplo, John is eating. Para pillar el sujeto, pregunto who. Who is eating? John. ¿Cierto? ¿Por qué funciona con who? Porque es el que realiza la acción. La respuesta who, o sea, la pregunta who, inevitablemente me lleva a una entidad. La pregunta what, inevitablemente me lleva a una entidad. La pregunta how, no me lleva a una entidad. ¿Cachan entonces que, dependiendo de la pregunta que yo le haga a la acción, al verbo, me va a decir algún elemento del valency pattern? Lo vamos a ver de ahí, tranquilidad. De nuevo. ¿Por qué hablamos de esto? Formas. Los verbos en inglés se escriben de 4 formas. ¿Sí? La forma base, la que no tiene ninguna forma en especial, bare infinitive. Se usa para infinitive, present tense, except third person singular and subjunctive. Second form, base plus suffix s. Quotation marks, the S form. The S form is just used for the third person singular in present. Third form, base plus suffix ing, quotation marks, the ing form, which is used for ing participles, like, for example, reading as a noun, or in, for example, progressive tenses, aspects, I would say, but progressive, present progressive, past progressive, all of those. Then, base plus suffix ed, which is the ed form, which means simple past tense, ed participle, and stuff, right? ¿Queda claro? Good. Sí, profe. Spelling. Spelling of suffixes. Solo hay que leerlo, esto ya lo conocen, se repite siempre. Se escribe -es after the letters S, X, Z, the cluster SH or CH. S, just S, after all the other letters, right? Se escriben los suffixes ing or ed if the base of the verb ends in consonant plus e, the final e is dropped before adding this suffix, right? Es and ed if the verb ends in consonant plus y, the spellings becomes ies and ied, otherwise final y takes the usual end. But these are just orthographic things. I don't believe they are that relevant, right? The only thing that I consider quite interesting is the fact that is in terms of phonetics, even though I don't know much about that,
but it's quite obvious if you say, for example, crash like two cars crashed, right? Right. But if I say that car crashes, you can't say the S sound because of the previous sound. Therefore, in order to make more, I don't know, noticeable, I would say the final S, then you must add that E sound, that schwa before it, right? That car crashes into that house, right? Because without that schwa sound, you won't be able to notice the form. But I think that's interesting. Say that's the only interesting thing. Irregular verbs. It is a much smaller set than regular verbs. Therefore, we might also state that regular verbs, they belong to the open class because we can create new, but irregular verbs, you can't create new irregular verbs, right? Therefore, we might say, okay, even though an irregular verb, they belong to the main verb, and even though the theory says that every single main verb, therefore lexical verb, belong to the open class, it is not that true, right? Because it will be very difficult for us to in order to try to create a new irregular verb, right? So again, all over again, theory is not that clear, right? Sort of misleading. This class includes many of the most common verbs in English, and there are 7 main patterns used to mark past tense and ed participle in irregular verbs. Yo aquí tengo mi opinión personal y voy a ser súper autoritario y muy mal profe y los voy a obligar a seguir mi opinión personal. No debería ser así, pero yo creo que todo lo que viene ahora es una pérdida de tiempo, porque son 7 reglas de cómo se hace un irregular verb que en verdad no sirven de nada porque nadie hace este proceso de manera cognitiva. ¿Cómo se aprendieron ustedes los irregular verbs? Les apuesto que fue de memoria. Con un listado, así lo hacemos los lesos, tomamos un listado, los nombramos para abajo y tapamos la otra columna. Y empezamos, no sé, bring, brought, cut, todo el día, hasta que te lo aprendí. Y después tapabais la del medio y la tercera. ¿Cachai? Entonces, siento que sí, es verdad, hay algún tipo de... how can I say that? Hay algún tipo de solvencia, se sostiene esta idea, por supuesto, de las 7 formas, más la utilidad real de esto no tiene ningún sentido, según yo, no tiene ningún sentido debido a que la gente se lo aprende siempre de memoria. Léalo, por si alguna vez algún alumno le pregunta, profe, ¿por qué? Ah, mira, por esto. ¿Sirve? No, pero ahí está. Eso. ¿Lo puede leer usted? No voy a decir nada respecto a nada de esto. 7 formas, eso. Verb formation. Ahora sí. Derivational affixes are incomplete units of language that form a new word when they are added to an existing word, the base, that is to say, the free morpheme. Prefixes are attached to the front of the base, while suffixes are attached to the end of the base. When we say base, we're talking about free morphemes. Verb prefixes usually do not change the word class, however, the meaning changes. So, for example, like, that would be our free morpheme, and dislike is produced by the presence of an affix, in this case is a prefix, which is just inflection. So, as a summary, whenever we find prefixes inside of a verb, those prefixes will 99.9% of the time will be just inflectional, right? Because they will produce a change in meaning but not in form, right? And that's it. So cook and overcook, it's still a verb. Verb derivational suffixes are added to a noun or adjective to create a verb. So active, activates, assassin, no, it is assassin, assassinate, right? I think. Assassinate, I think, something like that.
But the idea is that out of that noun, you can create a verb. Therefore, the most common derivational affixes for nouns, right? For verbs, right? For verbs. So, for example, the prefix re means again, therefore creating a new verb, absorb, reabsorb. This means opposite, therefore changing the meaning of allow, in this case, disallow. It is the opposite. Over, too much, or across, therefore overbook or overcome. And opposite or in reverse. Unbend, uncouple, miss, wrong, poorly, misbehave, mishandle, out, beyond, further, outbid, outdo. Most common derivational suffixes, eyes, both written with Z and with S, to cause to become or just to become, computerize, energize, and to become, right? Awake, awaken, to be awake, flatten, to turn something into a flat surface, eight, become, and iffy or fi, whatever, ify, to become, the same idea, beautify, qualify. Okay, so that's the way in which they work. Multi-word lexical verbs, phrasal verbs, that's what we meant with this, phrasal verbs. Many of the multi-word lexical verbs, that is to say verbs which are composed of more than one linguistic item, even though they are still considered to be just one single lexeme, many of them function as a single verb. These combinations usually have an idiomatic meaning. That is to say, idiomatic meaning means that the meaning cannot be predicted out of the constituents, but it has to do with the context and the actual usage, right? So therefore, a phrasal verb, a good definition for a phrasal verb is, it is a contextual unit because you cannot retrieve the meaning out of its components, right? But you must understand the whole structure as a single unit, right? There are 4 classes of multi-word lexical verbs. The very first class is the phrasal verb, then the prepositional verb, then the phrasal prepositional verb, and finally, other mixed multi-word verb constructions. The phrasal verb consists of a verb followed by an adverbial particle, right? En ese entonces, carry out, find out, pick up, es un phrasal, es un lexeme, y ese out, out, up es la partícula adverbial que se le pegó a carry. ¿Sí? Vuelvo atrás. El significado de carry out no puede ser retrieved, tomado, sacado de sus componentes, sino que se debe entender como solo una estructura. ¿Cierto? Por ejemplo, look for no significa look for, significa search. ¿Cierto? Entonces no se puede tomar el significado de un phrasal verb de las palabras de las cuales está hecho, sino que hay que aprenderse eso como una sola unidad y su significado es contextual, es otro significado. Carry out, continue, I believe. Carry out is to continue. Find out is to, I find this out. I found out that this stuff. Discover, realize, pick up, I pick up that person over there the other day when I was in a car, right? Levantar, para llevar, algo así. Eso. These adverbial particles can be used by their own. If so, their literal meaning signifies location or direction. These adverbial particles can be used by their own. If so, their literal meaning. Yeah. ¿Y qué pasa si es que yo digo pick it up? Así como. Muy bien. Y pongo el al medio. Ya, respuesta corta.
Respuesta corta, hay algunos phrasal verbs que permiten meterle cosas entre el verbo y la partícula adverbial. Respuesta corta. Pick it up. Pick up this, ¿cierto? Podría ser dicho también de esa forma. Respuesta larga. Hay algunos verbos adverbiales, o sea, hay unos phrasal verbs que permiten realizar una discontinuous verb phrase poniendo el objeto directo entre el verbo y su partícula adverbial. Y esa es una selección del hablante. No, tranquila, pero la corta es, sí, se puede, es una discontinuous verb phrase. Todo lo otro lo tenemos que ver, tranqui. ¿Ya? Sí, sí se puede, funciona. En el análisis quedaría así, quedaría discontinuous, como, igual que una pregunta. Phrasals. Phrasal verbs. Pick this up. I pick this up. Right? So in the analysis, we will have our verb phrase, and inside of our verb phrase, we will have a noun phrase. Right? Right. The issue is that this noun phrase, it is not part of the verb phrase. Because how can I prove it? I can prove this because I can rewrite this stuff the other way. Pick up this, right? First thing, I can actually write this stuff in this another manner. So the question is, which one is more appropriate? I would say both of them, on the one hand. The other question would be, yeah, but you told us that verb phrases are just composed of verbs and just pure verbs. I would say, yeah, and that is true, because if you take a look at this, I mean, the particle this, which is inside of the verb phrase, it is not providing meaning to any of those elements, right? It is just there because of because the speaker chose to do it in that manner. Therefore, it's an intrusive element. In the analysis, then, I will just state that pick up is a verb head, and that's it, right? And that this is a noun phrase, performing the role of an object inside with a pronoun head. That's the only thing I would say. If there's another element, I will also state that pick up is a verb head and that this is a pronoun head, noun phrase, object, and verb phrase verb. It's the same idea. ¿Sí? Lo voy a volver a decir para intentar aclarar mi mente porque creo que yo soy un poco desordenado. Los verbos generan frases, o sea, un verbo, head, genera una frase. Yo les dije, dentro de una frase verbal, solo hay verbos. Eso es como el 80% de la verdad. El otro 20% es que adentro de una frase verbal puede haber un adverbio. ¿Sí? Piensen en always. I have always played. ¿Sí? Sí. Lo voy a escribir. I have always played. I have always played. Esa otra parte de la verdad. I have always played. En el análisis, el verbo más importante siempre es el último. Y lo segundo que hay que decir es que adentro de una frase, todo elemento que se encuentra dentro de una frase trabaja para el head.
obligatoriamente, sino no estaría dentro de esa frase. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Que en el caso de have always played, have trabaja para play y always trabaja para play. ¿Cómo lo puedo probar? Eliminando el segundo. Ejemplo. ¿Puedo decir I played? Sí. ¿Puedo decir I have played? Sí. ¿Puedo decir I always played? Sí. Y con eso demuestro que have y always trabajan para play. En el análisis, entonces, always es un adverbio, pre-modifier, y have es el auxiliary verb, pre-modifier. Este tipo de oración, o sea, este tipo de frase verbal, este tipo de frase verbal en el cual se encuentra un elemento que no es un verbo, la denominamos discontinuous verb phrase. Eso no es parte del análisis, ese es el nombre de la frase. Ese tipo de frase se llama así. Porque en el análisis esta sigue siendo una verb phrase verb, así nomás. ¿Ya? Entonces lo voy a marcar en un cuadrado, eso no va ahí, eso es qué tipo de frase es nomás. Discontinuous verb phrase. Esta probablemente la conocen, la ocupan, ustedes la hacen. La otra forma de encontrar, y por qué digo que cuando dije que una verb phrase solo está hecha de verbos, es el 80% de la verdad, es que las verb phrases también se parten en las preguntas. ¿Sí? Piénsalo un poco. I have always played. Voy a hacer la pregunta de eso. Have I always played? ¿Cierto? Entonces, en esa pregunta, en esta pregunta, tengo que hubo un movimiento, una cosa que se llama Subject Operator Inversion, en el cual se invirtió la posición del sujeto con el primer auxiliar de la verb phrase. ¿Sí? Subject Operator Inversion. En el análisis, entonces, esta verb phrase está partida en dos. Y have sigue trabajando para played. ¿Cierto? Es have played. Ese es el sentido que nos da. Y ese always sigue trabajando para played. Y played sigue siendo el verb here. Y esta sigue siendo una verb phrase. Solo que, para marcar que la pregunta, giró. Pasó esta inversión. Y esto sigue siendo un pronoun head del noun phrase que hizo la acción, o sea, sujeto. También ocurre. El último ejemplo, probablemente más complejo, es lo que nos dijo el compañero. En un phrasal verb, como pick up, phrasal verb, que es una construcción multi-word unit, right? Importante y por supuesto que saldrá en su prueba, debido a que aquí tenemos la prueba de la idea del lexema. En un análisis rápido, alguien podría decir, profe, pick up es una verb phrase, ¿sí? De ahí para arriba, ¿verdad? Y tiene un verbo, head, pick, y tiene un adverbio, post modifier. Alguien podría pensar eso. Lo que voy a hacer está malo, lo repito, esto no es así, solo es un ejemplo para poder explicar. Alguien podría hacer este análisis. Y eso está malo. No es así. ¿Por qué no es así? Porque un verbo, un phrasal verb, its meaning cannot be retrieved out of its components, right? Its meaning must be retrieved out of a context.
It's a contextual unit, I would say. Therefore, this is perhaps the best example in order to support the idea of a lexeme. Pick up is just one unit. Right? Therefore, I pick up something. Its correct analysis is this. Right? Right. So far, so good. No problem. But then comes the question that your classmate has already stated is, but what happens if I say I pick this up, which is absolutely possible, right? Then what you have is written in this example, right? In where you have the noun phrase, this, in the middle of a phrasal verb. And this is possible. And the analysis is that even though this is not part of the verb phrase, it is not considered to be part of the verb phrase because it is not giving any meaning to the verb here. It is just a unit inside of that. So that's a possibility. No sé si queda claro. Perfecto, avanzamos. Okay, hablando de phrasal verbs, there exists a difference between the multi-word verb units, right? Because there are phrasal verbs, prepositional verbs, phrasal prepositional verbs, and some others. A phrasal verb is a multi-word unit composed of a verb plus an adverbial particle, right? Right. A prepositional verb, it is pretty much the same, but with a difference. The difference is that a prepositional verb is composed of a verb plus a preposition. Therefore, look at, talk about, and listen to, they are prepositional verbs, not phrasal verbs, right? But they work in the same manner. Finally, we have phrasal prepositional verbs, which are multi-word units made up of 3 different items with an order, right? The order is verb, adverbial particle, preposition. Get away with, for example. That's one single verb composed of a verb, an adverbial particle, and a preposition. Okay? Due to the fact that they are idiomatic, it is often possible to replace a multi-word verb, therefore a phrasal verb, a prepositional verb, and the phrasal prepositional verb by single words with similar meaning. So here you have replacements, right? So if I say carry out, I can say undertake. If I say look at, I can say observe, and so on and so forth, right? The question is whether you're able to recognize what's a preposition and what's an adverb, right? Perhaps the best tip I can give you is that adverbs, they refer to movement, directions, right? So with that idea in mind, I would say that out is an adverbial particle and off is an adverbial particle. But at and with, they are prepositions because they do not refer to movement. Okay, so remember that an adverb or an adverbial particle refers to movement, right? On the one hand. The other thing I can say about this slide is the fact that as we are able to replace multi-word units by one single verb or one single or other single unit, that means that the phrasal verb acts as a single unit, right? That is why I can replace carry out by undertake. It is because carry out works as a single unit. More characteristics.
Usually three criteria are used so as to distinguish between them, between phrasal and prepositional verbs. Whether or not there is an idiomatic meaning, whether or not particle movement is possible, and how WH questions are formed. Okay. The nature of multi-word expressions is determined by whether or not there is a following noun phrase. When there is no following noun phrase, so for example, if I say shut up or go away, there are only two possible interpretations. It must be either an intransitive phrasal verb or a free combination of verb plus adverb. If there is a following noun phrase, find out the meaning. There are three possible interpretations. It is a transitive phrasal verb, a transitive prepositional verb, or a free combination of verb, adverbial, prepositional phrases. Termino con esto. Eso marca un problema. Lo que nos dicen ahí es que los phrasal verbs tienen un problema en el momento de análisis. ¿Ya? Pero para eso tengo que entregar dos contenidos antes. El primer contenido del que les quiero hablar es la idea de frase, que la hemos repetido harto rato ya. ¿Por qué se pega ahora esto? Porque estábamos en este. Phrase, la idea de frase. Lo primero que les quiero contar es que yo podría resumir la forma en la cual se hace una frase con ese dibujito que hice. MHN. ¿Qué quiere decir eso? Que una frase puede estar hecha de modifier, head, modifier. ¿Sí? Entonces, los modifiers que estén adelante del head se llaman pre-modifiers y los que estén después del head se llaman post-modifiers. ¿Ya? Eso, hasta ahí, sencillo. En el caso de una verb phrase, nosotros siempre vamos a tener esto. Porque el último verbo es el head. O sea, nunca deberían haber post-modifiers. ¿Sí? Sí. En el caso de la noun phrase, nosotros vamos a tener esto. Lo que significa que pueden haber interminable cantidad de pre-modifiers, un head y una interminable cantidad de post-modifiers. ¿Ya? Eso. Resumen, MHM es la forma en la cual resumimos cómo funciona una frase. Eso. The boy on the other course is big, whatever, no me importa lo que siga atrás. The boy on the other course is big. ¿Sí? Sí. Entonces el profe mala onda dice ya, análisis sintáctico de eso. Entonces yo voy y digo ya, ¿qué dijo el profe cómo se hacía? Lo primero que tengo que buscar es el verbo. El verbo lo veo, the boy, no, on the other, no, course, is, verbo. Ahí está. Entonces, round brackets, ya sabemos, única palabra, verb, head, y si el head es un verb, es una verb phrase. Listo. ¿Quién es grande? Pregunto. Y yo respondo, ¿qué respondo? ¿Quién es grande? El boy, po. ¿Solo eso? No, pues porque los otros son post-modifier que añaden información al the boy. El the boy es Exacto. como el head now. Muy bien, hagamos una prueba. La prueba es, un pronombre reemplaza una noun phrase entera. ¿Puedo decir he is big? Sí, entonces la noun phrase es todo eso. El resto del curso espero que comprenda la idea, ¿no? Busco el verbo, pregunto quién, me dice el sujeto tiene que tender a ser una noun phrase. Como es muy grande, para cacharla bien, la voy a reemplazar por un pronombre.
El pronombre reemplaza toda la noun phrase entera. ¿Sí? Y esas son las pruebas. ¿Cuál es la palabra más importante en the boy on the other course? Voy. Boy, ¿cierto? Entonces acá tengo mi noun head, entonces esto ya lo hicimos ayer, yo sé que este es un determiner, pre-modifier, y ahora, esto es nuevo. Les presento una prepositional phrase. Símbolo doble P, y esta cosa tiene una fórmula. Siempre, no siempre, 98% de las veces es así. Ah, perdón. Oh. 98% de las veces es así. Entonces, una prepositional phrase comienza con una preposición. Profe, siempre, sí, siempre. ¿Qué significa eso? Que si yo leo y veo una preposición, prepositional phrase. ¿Dónde empieza? Justo adelante de la preposición. ¿Dónde termina? Termina en, usualmente, la noun phrase que la sigue. Y aquí quiero que pongan atención. Una prepositional phrase tiene una preposition head más un noun phrase complement. Siempre. Si yo leo on the other course, ¿cuál es la palabra? Ya, la preposición es on, ¿no? Pero luego tengo the other course, entonces esta cosa termina acá al fondo. Porque no hay más palabras adentro. ¿Sí? Y me dice que la fórmula es preposition head noun phrase complement. Eso quiere decir que adentro de esa prepositional phrase hay una noun phrase. La noun phrase es justamente lo que viene después de la prepositional phrase. The other course. Entonces ahora hacemos el análisis. Esta estructura completa es una prepositional phrase. On the other course es una prepositional phrase, por eso bajé y puse prepositional phrase. Y está después del head. O sea, es post modifier. ¿Sí? Sí. Quiero irme muy tranquilo con esto. On the other course es una prepositional phrase, por eso bajo y pongo pp, prepositional phrase, slash, modifica a boy, o sea, es un modifier, está después, es un post modifier. ¿Ya? Adentro de ella tengo una preposición, on, que es el head. Y al lado de ella tengo una noun phrase, the other course. ¿Cierto? Y esa noun phrase está después del head. Segundo concepto, no, tercer concepto nuevo que les doy. Esa noun phrase, the other course, no es un post modifier, sino un complement. La diferencia, los modifiers, lo dije ayer, son opcionales, los puedo borrar. Los complements son obligatorios, no los puedo borrar. Ejemplo, puedo decir, the boy on is big. The boy on, no puedo, ¿no? Ese on necesita de algo atrás, obligatorio que lo siga. No necesita cualquier cosa, necesita una noun phrase. Entonces, por eso la prepositional phrase siempre es preposition head más noun phrase complement. Porque ese noun phrase es obligatorio por la preposición. Ahora digo que hay adentro de esa noun phrase. The other course, lo más importante es course, ¿cierto? Other es un adjective, pre-modifier, y the es un determiner, pre-modifier. ¿Sí? Sí. Eso es una noun phrase. ¿Ya? Eso me perdí. Ah, Lo último. ¿con qué se perdió? En complementary. Después, cuando hice como el análisis de complementary me perdí. El complemento, la C,
es la noun phrase the other course, ¿cierto? Ya, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando las tres cosas que están abajo son los tres integrantes de the other course. The es un determiner premodifier, other es un adjective premodifier y course es un noun head. Ya, gracias. ¿Sí? profe. Sí. Sí. Todo eso que dije es para llegar a este lugar. Porque estamos casi listos, find out the meaning. Ya, en un análisis clásico, sin mayor problema, diríamos que I find out the meaning está hecho de la verb phrase find out, la noun phrase the meaning, la noun phrase I, y todos para la casa, todos felices. ¿Cierto que sí? Sí. ¿No hay problema? No, no hay problema con eso. Find out es un prepositional verb. ¿Sí? Sí. Entonces, ese out, en verdad, trabaja junto con find y con eso descubrimos las cosas maravillosas del mundo. Eso, ¿cierto? No hay mayor problema. Pero ¿y qué pasaría si fuéramos mala onda y dijéramos que find out en verdad, actúa de otra forma? Ya, pues pesado. Ahí sí. Nos basáramos en la idea de la prepositional phrase que nos dice que luego de una preposición hay un noun phrase complemento obligatorio. Eso querría decir entonces de que todo prepositional verb, debido a que tiene una preposición atrás, dentro de esa verb phrase hay una noun phrase complement. ¿O no? Entonces, debería quedar así. Y esto sería una verb phrase con un verb head, con una prepositional phrase complemento, porque no la puedo borrar. Find out significa algo por sí mismo. Ese out, si lo saco, pierdo todo el sentido de la oración. Y adentro de ese find out tendría mi preposition head y mi noun phrase complement. Y adentro de esa noun phrase complement tendría mi noun head meaning y tendría mi determiner premodifier. Y esa es una posibilidad también. Lo que les quiero contar con esto, chiquillos, es que no creemos en eso, no. Yo no creo en esto debido a la idea del lexema, ¿no? El lexema dice que find out ya no está hecho de find y out, sino que find out es una cosa. ¿Cierto? Porque significa una sola idea. Entonces, find out es un verbo. No find más out significa esto. No es así. Es find out. Eso significa una cosa. Y La debido a frase está eso, formada por lexema. es un lexema, ¿cierto? Debido a eso, yo creo que este análisis, si bien es cierto, es certero, yo creo que es innecesario. Porque find out para mí es un verbo, como tal. ¿Sí? Se acabó la hora hace 3 minutos. Solo los quiero dejar para que ñoñeen con la idea de hay una correspondencia. O sea, la presencia de un ítem, el que sea, obliga a la presencia de otro ítem. ¿Cachai? Y es allí, en ese lugar, en el cual estos gallos se afirman y dicen sí, po. Pero aunque find out sea un solo lexema, out es una preposición. Y atrás de ella solo vendrá una noun phrase. Y debido a eso, siempre estarán unidas. Es como lo que dicen los viejos, ¿cachai? Los tontitos. Usted nació hombre y es hombre. ¿Qué? ¿Cómo? No va a ser árbol. ¿Cómo? ¿Cachai? Es la misma idea. Si acá adelante tengo una cosa y atrás tengo esta cosa que es igual a todo lo demás, claramente es eso. ¿Cachai? Pero eso es ñoñera nomás. Eso, chiquillos, nos pasamos en 4 minutos. Les subo la clase al final de todo el día, tarde hoy día un día largo. Nos vemos y eso, nos vemos, ¿cuándo nos vemos? Miércoles. Sí. Ya, que estén muy bien, cuídense mucho. Hubiese